Estoy aquí con Shannon O'Hara, la autora de Hablar con las entidades y seres de luz, que son dos maravillosos trabajos que para mí me han dado personalmente mucha facilidad en hacer sentido de cosas que me imagino que en este mundo no nos han enseñado a hacer sentido de ello. Entonces, muchas gracias Shannon por estar aquí el día de hoy. Entonces Shannon dice, hola a todos allá afuera. Eh, Entonces, empecemos un poquito sobre hablar sobre las entidades, porque con las entidades es una de las clases de especialidad que Shannon ha creado, que usa las herramientas de Access Consciousness, y ella escribió este libro maravilloso en el tema que creo que ha cambiado la vida de tantas personas. Y una de las cosas que me gustaría hablar contigo es, ¿qué es lo que te inspiró a escribir este libro? Entonces Shannon dice como el libro de hablar con las entidades fue el primero y creo que lo que me inspiró probablemente fue las entidades. O sea, yo creo que soy coautora de los dos libros con entidades. Estaba en un punto de mi vida que era una adulta joven y estaba en serio mirando cómo crear mi vida. Estaba teniendo dificultad con esto. Y de pronto mi padre me recomendó escribir un libro y me llegaban cosas y entidades que no me dejaban en paz y me tomó muchos años empezar a escribir esto de este libro de hablar con las entidades porque soy disléxica y entonces no es como las cosas más naturales y segundo era joven y tercero nunca he escrito un libro antes y número cuatro yo era como esto es un contenido tan extraño en un tema tan raro que realmente tuve que trabajar por mucha duda, autoduda, para no sonar completamente loca. Fueron años interesantes, pero realmente ese libro fue creado a través de la inspiración y cada vez que por fin hacía un progreso con ese libro se veía que estaba yendo en la dirección correcta y todo estaba siendo más fácil, que es una gran recompensa de ese trabajo. Y Diva dice como, y creo que también es como es la vibra del libro, hace todo más fácil cuando se trata del mundo de los espíritus, que creo que para mí personalmente muchas de las cosas que he leído antes sobre fantasmas, entidades y demás, era súper interesante, pero no necesariamente creaba facilidad en mi mundo. Simplemente parecía más complicado en como otro reino que aún no podía acceder, pero hay algo, ¿sabes?, en la forma en la que está escrita este libro que para mí es tan brillante porque realmente desmitifica mucho de lo que nosotros creemos que no podemos entender. Y tú hablas mucho sobre eso en el libro, sobre tener más facilidad con esto, sobre cómo accesar lo que tú sabes. Y Shannon dice cómo es la historia de mi vida esencialmente, o sea, mi vida como hasta esa fecha cuando se completó el libro. Y no es una historia de así es como debe ser, es una historia como de una chica que empieza a estar consciente de fantasmas y cómo empecé como desde que fue una experiencia un poco religiosa y probablemente cuando era niño hasta que cambió y después fue una locura y después tener más facilidad con ello y después estar empoderada en el mundo para tener la fortuna de haber sido educada y empoderada por un hombre que era extremadamente diferente y entonces me dio las herramientas y los procesos para es el tema de estar consciente y estar en un mundo lleno de espíritus, que ya no fuera una cosa aterradora, sino algo empoderador. Entonces yo siento que tengo la gran fortuna y la gran valentía de haber descubierto esos procesos y no les puedo decir la cantidad de personas que he tenido que me han hablado y que han leído el libro y que dicen como, wow, tuve tantos momentos, ajá, leyendo ese libro donde pensé que estaba loca, pero leyendo tu experiencia con X, Y, Z, de hecho estoy viendo que estaba lidiando con fantasmas y no me había caído en cuenta. Y entonces Diva dice como yo puedo decir que soy una de esas personas y sabes, como que una de las historias que para mí fue tan interesante leer fue un poco al inicio del libro, es la historia donde tu amiga Tania tiene una hermana gemela, creo, que había muerto y Shannon habla de cómo está sentada ahí, entonces ella está increíblemente triste, acaba de perder a la hermana gemela y tú de hecho estás viendo a la hermana gemela y cómo esa interacción sucede hablando con Tania y diciéndole como, oye, creo que tu hermana puede estar acá, que es como
posible, no la cosa más fácil para decirle a alguien. Entonces, cuando leí en el libro, después tú decías como, después de un rato Tania te dijo a ti, oye, en el momento yo tenía tantos sentimientos y emociones que estaban surgiendo, que estaban de hecho interponiéndose en el camino de que yo la pudiera percibir y recibir, que mi hermana estaba ahí, hasta que empecé a reconocer mis signos de conciencia. Y fue como, me encanta que es brillante porque creo que es como nos involucramos en el miedo, estar intranquilos y no podemos empezar, o sea, limitamos nuestra percepción del mundo, de este mundo. ¿Y puedes hablar un poquito sobre esto y cómo eso ha sido para ti? Y Shannon dice como es un tiempo interesante en la historia humana hablar de fantasmas, porque lo que sea que es tu cultura y la cultura de la que vengas o donde estés ahora es amplio y variado en cómo se acepta el tema de los espíritus como una conversación realista. Si tú eres de la parte de Norteamérica donde yo soy, es algo, es como los espíritus no existen, es una zona a la que tú no vas. Si tú eres de India o eres de África o de Asia, es una cosa completamente diferente. Ellos totalmente creen en espíritus, los adoran, entonces tienen una jerarquía de espíritus, pero también es como muy entrelazado como con la significancia y la educación y desempoderan también. Entonces es un tiempo muy interesante en la historia humana de hablar de espíritus porque hace 100 años todas las personas que estaban en el planeta creían en los espíritus. O sea, esto no es algo que pueda ofrecer como que es un hecho real. Pero sin embargo, si tú miras como en el tiempo de Shakespeare, tiene en muchas de sus obras personajes que eran fantasmas, entonces era mucho más un tema mucho más abiertamente hablado y aceptado. Si adelantamos hacia hoy, la única educación prevalente que obtenemos sobre el mundo de los espíritus, desafortunadamente, es de las películas, la televisión, que no son usualmente empoderadoras para uno, sino, o sea, esto es una industria de multibillones y demás, entonces el factor de asustar es gigante, entonces eso aleja mucho a las personas de poder lidiar con los fantasmas. Entonces, así suena muy superficial, es verdad. Cuando te asustas, incluso cuando eras un niño, eso te manda en una trayectoria o un camino en el que te estás resistiendo a las entidades. Es como, porque tú no estás, pues estabas, era consciente cuando eras en ese momento, pero si tú tienes 5 o 6 y algún espíritu te jala el pie en la cama, en vez de tener como el lugar donde puedes recaer, que es cómo podrías haber lidiado con eso, pones barreras gigantes, entras en una reacción muy grande y eso luego te controla y no en una forma divertida. Mientras que si tú te dan la información y te empoderan y te dan la educación para no entrar en una reacción y en un miedo inmediato, tú podrías abrirte a los espíritus que te están jalando el pie y reconocer que está ahí por algo. De pronto puede ser algún otro amado que puede expandir las posibilidades y contribuirte y no asustarte. Yo simplemente veo que eso es una cosa tan que nos incapacita tanto para las personas, entre comillas, realmente disminuye la posibilidad de la vida cuando excluyes la otra vida que tenemos y nuestros cuerpos cambian. Entonces, Diva dice como, y me encanta porque la forma en la que hablas de esto es tan pragmática, es como en serio como tienes este regalo, e incluso en la medida que vas pasando por el libro, que espero que todos puedan leer en algún punto, vas a notar que en cada una de las historias culmina en que es un regalo. Entonces alguien tiene clausura con lo que, un cierre con lo que tenía para con otra persona, alguien recibe lo que requería o alguien recibe información que había estado pidiendo, que creo que es como el lado de esto, que a veces se puede volver un poquito confuso para las personas cuando se están preguntando como cuál es ese regalo. Y entonces Shannon dice como si la gente se atora todo el tiempo, la gente de este lado y del otro lado sin cuerpos es como de, y todo el mundo está actuando como que ellos no existen más, entonces, en mi opinión, no es una forma muy saludable para lidiar con ese proceso, porque hemos llevado cientos de años de mala información y mala educación sobre el tema, sino es como despertarse a la nueva posibilidad de que estar consciente de los fantasmas y ser un fantasma no está equivocado.
De hecho, puede ser una fortaleza. Y entonces, ¿cómo aprendemos a estar con eso? Y yo, sí, absolutamente. Y una de las cosas que quería preguntarte también es, ¿sabes? Hemos hablado un poquito de la mala educación. Y para mí el libro Hablar con las entidades y las clases y los materiales que está disponible sobre eso, realmente sobre reeducarte para tener acceso a este mundo completamente diferente, con un nivel de nuevo de facilidad y de gozo, algo que en serio puede enriquecer tu vida. Entonces, ahora en el libro Shannon habla de cómo conoció a su padrastro en su momento. eh, y él encontró las herramientas de Access Consciousness y realmente fue el que te mostró que tú tenías un regalo y que tú en el momento tú no estabas segura cómo de qué hacer con eso o incluso cómo interpretar eso como un regalo cuando simplemente era todo este mundo del que estabas consciente que era tan diferente al que tenía acceso otras personas. ¿Cómo ha sido para ti usar las herramientas de Access Consciousness y hacer eso, me imagino como esta elección muy consciente y decisión cada día de usar esas herramientas para expandir tu conciencia? Entonces, ese como uno de los puntos principales y primarios de hablar con las entidades es aclarar entidades. Y eso fue para mí una herramienta y un proceso, esa es una de las herramientas y de la caja de herramientas de Access Consciousness que Gary me enseñó muy joven. Y de nuevo, es como la primera, del primeros auxilios, ese tipo de herramienta seguro. Y no hay nada como más grandioso que aclarar entidades del mundo de las entidades. Entonces, si tú sabes cómo aclarar entidades, el mundo es más fácil. Entonces, esa herramienta fue masiva para mí y es masiva para muchas personas y es masiva para las entidades también que están perdidas y que realmente requieren a alguien con esta herramienta para que les muestre la posibilidad del cambio. Otra de las herramientas muy grandes que realmente me hizo, yo diría como que convirtió esto un regalo y un poder en vez de una discapacidad, fue el punto de vista de interesante punto de vista. Entonces, en vez de ser súper significativa, que el tema de las entidades se vuelve tan pesado con ese tema, realmente tuve que aferrarme a esta elección de lo que sea que estoy percibiendo, lo que sea que se está presentando, o sea, y lo que sea que piense de mí porque estoy percibiendo esto, simplemente es un interesante punto de vista. No es una ofensa juzgable, no es que requiera tener un punto de vista sobre el tema, estoy abierta, esto es interesante, esto no significa nada, y eso en sí mismo me dio el espacio de descubrir que era posible sin asustarme y sin perderme. Entonces dice como eso es tan maravilloso y es una forma tan fácil. Entonces, ya dice como también tener como una noción de control contigo, donde todo lo demás puede parecer completamente descabellado y loco. Y Shannon dice como, y cuando, especialmente cuando estás lidiando con cantidades que no sabemos, es que no sabemos con qué cantidades estamos haciendo. Cuando tú hablas de relación y de dinero, sí, muchos de los libros de Access Consciousness están usando lo mismo. Tú vas a ver interesante punto de vista en la mayoría de los libros. Y es un salvavidas realmente cuando uno está lidiando con cosas que potencialmente pueden hacer sentirte que estás loca. Entonces, he estado ahí, lo he hecho. Entonces, tener estas no sé cómo llamamos no le gane Gary que yo dije esto, pero interesante punto de vista, como que en serio me aterrizó a que no tenía que estar en reacción con mi conciencia de todas estas cosas. Y entonces, ya sé como si eso también nos lleva muy bien al otro lado que queremos hablar, al otro libro que queremos hablar, que es Seres de Luz, que ahora no es un giro completamente diferente, pero es una forma completamente diferente de accesar este mundo que está disponible, que de hecho desea contribuirte a ti. Y una de las líneas del libro, de las frases que me encanta de ese libro, sobresale cada vez que lo he leído probablemente 3 o 4 veces. Dice, tú estás siendo cuidado. Y que yo creo que es como en serio de esas cosas tan hermosas y no sé si es algo que uno esperaría cuando lee uno un libro sobre el mundo de los espíritus, pero simplemente la energía de eso es tan maravillosa. Entonces, de nuevo,
cuál fue la expresión detrás de eso, porque este es muy específico y te lleva y te guía por ejercicios específicos. Sharon dice, una de las cosas que nunca esperé cuando empecé a trabajar con entidades para mí, yo tuve que lidiar con eso porque de otra forma iban o sea, iba a acabar conmigo porque yo estoy consciente de los fantasmas. Entonces cuando finalmente por fin me rendí a regañadientes y dije voy a hacer esto, fue sobre supervivencia y era como de salir del dolor. Pero lo que empezó a presentarse después de que elegí más decir sí y no estar en la reacción de las entidades, era que había como estas mega seres que se presentaban, que yo no tenía punto de referencia de ellos, no estaba familiarizada, fue algo que yo nunca había conocido ni recibido ni sabía que existían. Eran estos seres que se presentaban, que yo no tenía la menor idea de qué estaban haciendo, qué hacer con ellos, podía percibir su presencia y era como una experiencia no direccional, inicialmente simplemente ese espacio como de antes del currículum, entonces lo primero es como nivel de entrada, como en hablar con las entidades. Primero vamos a enseñarte cómo aclarar las entidades. Luego la segunda es comunicación, que tienes como que reeducarte a ti de cómo comunicarte con los espíritus, que puede ser muy empoderador por sí mismo y te da acceso a capacidades, espacio y energías que puede que hayas cortado hace mucho tiempo, por cualquier razón. Entonces tenemos aclarar, comunicar y luego lo que descubrí que había recibir, que yo no estaba esperando, no tenía preparación para eso, de que habían estos mega seres que estaban trabajando conmigo y deseaban contribuirme. Yo los llamo como seres de conciencia. Creo que, o sea, hay récords históricos mucho y nos hemos referenciado a ellos como históricamente en la vida, como ángeles. Hay muchos seres que pueden caer en esa categoría de ángeles y no todos son buenos. Es como, em, para mí, y desde que a mí, yo no fui criada con la religión, entonces yo admito, yo fui criada en California y entonces tengo una cultura muy amplia y no fui muy tradicional. Entonces tuve que descubrir estos mega seres por mí misma y me tomó un tiempo, pero lo que empecé a descubrir que fue que todo mi universo estaba siendo impactado por esta increíble presencia, eh, de esta gratitud como súper fácil, como profunda. Y básicamente descubrí estos seres que caen en la categoría de entidades que yo los llamo seres de luz. Esa es mi forma, no tienen que llamarse así, que me enseñaron esencialmente sobre recibir. Y eso es lo que es el libro Seres de Luz. Esas fueron sus lecciones. Y Dios dice como si ya a través del libro está como el tema de recibir que surge una y otra vez y otra vez. Y yo creo que es una invitación muy interesante a algo que nos enseñan a hacer conscientemente para nada. Entonces, incluso si tú vas como a tomar un café con un amigo y el amigo paga por el café y eso sí, si esto te hace incómodo o si te toca decir como, ah, yo lo pago la próxima vez, ¿qué tanto de eso es una falta de recibir y qué pasa si pudiéramos recibir más? Entonces simplemente desde esa cosa supremamente pequeña me encanta que esto te empiece a enseñar a recibir de una forma tan amplia y una de las formas de las que hablas ahí, Shannon, es relájate, relajación. Pues simplemente hablar un poco más sobre eso y cómo eso puede estar conectado a recibir. Entonces ya nos dice, la gente se da cuenta o no, y de pronto sí se dan cuenta porque pues han estado escuchando esto ahora o en el futuro. Vivimos en un mundo lleno de control, pero solo son las personas las que son muy controladoras. La natural no controla de la misma forma, los animales no controlan de la misma forma, el universo se controla de una forma completamente diferente. La gente hace mucho, yo diría, control artificial, que tiene un costo alto y, y ese impuesto, ese costo que tiene es que perdemos acceso a las energías naturales del universo.
nunca cuestionarías el poder del océano. Uno sabe, o sea, el océano, por supuesto que es el jefe, pero la gente tiende a crear muchos contextos, muchas creencias que desafortunadamente nosotros usamos para perder acceso a la energía. Entonces, cuando digo que perdemos acceso a la energía, creo que es fácil o votar eso o malinterpretarlo, pero esencialmente todo lo que el universo nos está regalando y recibiendo simultáneamente, mucho de nuestras vidas sufren de esta falta o esta pérdida de recibir. ¿Saben? Como que permea como tu propio ser de gozo y de dicha personal y de tu conciencia y la pérdida termina en pérdida de felicidad, de dinero, gozo con el cuerpo. Y el regalo más grande que las entidades han sido para mí es que de hecho reencendieron mi capacidad de recibir. Es algo, o sea, tú no puedes recibir del mundo de los espíritus y tener una barrera al mismo tiempo, tienes que relajarte a lo que se está presentando, porque no podía controlarlo. Yo creo, me encantaría poder decir como, ok, entidades, entonces vamos a tratar de controlar, pero eso no funciona, no se puede hacer así. Te da este otro, como seguridad, que es la seguridad de la conciencia y de acceder a la conciencia, que francamente yo creo que pues se ha perdido mucho. Entonces Dios le dice, eso es maravilloso. Y también hablando con eso de la seguridad, de la conciencia y de cómo afecta o sea, para mí eso ha sido un gran regalo a través de todos estos libros, porque en eso nunca tienes que mirar fuera de ti para buscar una fuente. O sea, te permite ser la fuente de tu propia conciencia, de tus propias elecciones, de tus propias inspiraciones y tantas cosas como hablabas tú en este libro, un poquito sobre este viaje de nunca rendirte, que para mí es tan clave porque creo que en muchas formas nos enseñaron que cuando algo surgía que de pronto, o sea, se vuelve un reto, las cosas se volvían incómodas, significaba que estabas equivocado y te vas a ir por ese hueco y es como una señal de detente. Entonces, en vez de permitirte relajar y recibir de la conciencia de todo esto que está sucediendo, de pronto me puedo dirigir a esto y lo puedo cambiar. Y creo que tanto de lo que pasa en las conversaciones que existen alrededor del mundo de los espíritus es sobre esta energía de, ok, ahora se está poniendo incómodo, ahora está siendo un poco intenso, alejémonos de esto cuando realmente no están hablando como, tú estás hablando como no se rindan. Y es como de ese tema sobrevalorado, como de el miedo, y en vez de que sea una habilidad de poder no rendirte. Si hubiera como una pregunta o una eh, herramienta o algo en el futuro que pueda contribuir cuando surge con ese tipo de barrera que usualmente se aleja aún la persona y es como, ¿tú qué les dirías? Y Shannon dice como con las cosas de las entidades tiene que ser un tema de hacerlo ok, de que tienes esa percepción. Ahora estoy en Londres, que si quieren lidiar con muchas entidades definitivamente vengan a Londres y lo garantizo como de esto es infinitamente más grandioso y claro en muchas formas de espíritus y otras cosas de lo que solía hacer antes. Y si yo si yo no reconozco que estoy muy consciente de muchas entidades acá, creo más una experiencia mucho más difícil para mí. Pero apenas reconozco, digo como, estoy consciente de entidades, porque, por ejemplo, de los días que llevo en Londres estaba muy agotada y es como un cansancio extraño. Y yo digo como, me ejercité mucho, estaba trabajando mucho, hasta que esta mañana por fin dije como, ok, ¿qué es esto? Y fue como este océano de entidades. Y para la mayoría de las personas eso es demasiado abrumador, es más fácil evitarlo o apagarlo que lidiar con ello. Pero tienes que volver a algún punto en tu vida. Y esto puede haber sido cuando eras un niño chiquito, la edad que sea. Probablemente hay un punto que estás teniendo alguna experiencia con las entidades, ya fuera una imagen, un amigo imaginario, estoy usando entre comillas, no quiero decir imaginario, pero quiero decir un amigo que de pronto tus padres no podían ver, pero que te enseñó algo, que te habló de algo. Entonces, cualquier tipo de entidad que se haya presentado y usualmente es una lección que hacemos
de que nos pone en un camino de tener facilidad con las entidades o no. Y si fue en algún punto que decidimos como nunca más quiero estar consciente de eso o mi mamá no cree en eso y por ende yo necesito apagar esto de mi universo, lo que sea, la reacción que sea que inicialmente fue eso, esencialmente no nos permite desarrollar la capacidad de incluir las entidades. Cada vez que dices sí a tu conciencia, incluso si no sabes cómo manejarlo inicialmente, la conciencia se vuelve más fuerte. Cada vez que no lo tomas o piensas como, ay, debo estar loco, o no va a recibir los fantasmas, o debo ser yo la que estoy escuchando voces, yo debo estar loca cuando escucho voces. ¿Qué pasa si eso no es verdad? ¿Qué pasa si estás consciente de las entidades? ¿Y qué pasa si esas voces que escuchas sí son entidades hablando contigo y son otras personas las que tienen un problema con ella? Entonces la herramienta más básica es darte permiso para saber lo que sabes, porque si no es tuyo, ¿quién va a darte ese permiso? Y Iba dice, me encanta eso, darte a ti permiso. Wow, ok. Tantas cosas, muchas gracias Shannon, o sea, por ir a estos libros increíbles. Por favor, chicos, búsquenlos, busquen la página también de Hablar con las entidades. Hay tantas cosas disponibles allá afuera y tienen cosas que van a poder encontrar todas estas cositas buenas y te van a mandar cosas en donde sea que estés en el mundo. Puede ser una copia física o digital. Muchas gracias de nuevo, Shannon, por tener esta conversación tan diferente sobre entidades y el mundo de los espíritus, que yo creo que es un regalo súper grande y es como una forma de desmitificar y aclarar algo que en serio puede ser tan fácil y una construcción para las personas. Gracias Diva, gracias a todos por conectarse y todos esperamos que encuentren más de ti con esto y cómo podemos mejorar esto.